Un sueño en la mente infinita de Dios. En la meditación de ayer por la mañana, empezamos haciéndonos la pregunta: ¿qué es lo que sabe o es consciente de mi experiencia? Vimos que todo lo que sabe o es consciente de una experiencia es lo que llamamos yo. Yo soy consciente de pensamientos e imágenes, pero no soy yo mismo un pensamiento o una imagen. Yo soy consciente de sentimientos y sensaciones, pero no soy yo mismo un sentimiento, una sensación. Yo soy consciente de las percepciones que se ven, de los sonidos, sabores, texturas y olores, pero yo mismo no soy una percepción. Soy lo que es consciente de toda experiencia objetiva, pero yo mismo no soy nada que pueda experimentarse objetivamente. Soy la experiencia subjetiva de ser consciente, de saber, independiente de cualquier cosa de la que sea consciente o sepa. Como tal, yo soy el testigo imparcial de toda experiencia. La imagen que sugerí era la de una persona de pie en un andén, mirando los trenes pasar por la estación. Es una imagen bastante simplista, que tiene relativamente poco poder explicativo, pero sin embargo da una imagen visual de la naturaleza independiente, del aspecto trascendente de la consciencia. La persona de pie en el andén, que presencia el paso de los trenes, no se ve afectada de ninguna manera por la cantidad de trenes, el tipo de trenes, lo que ocurra dentro del tren, el lugar de origen o el destino del tren. La persona que mira los trenes es completamente independiente. Las características o las cualidades o los destinos de cada uno de los trenes, así como la presencia testigo de la consciencia, es completamente independiente del contenido de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones o percepciones. La consciencia con la que se conoce el pensamiento 2 más 2 es igual a 4 es exactamente la misma consciencia con la que se conoce el pensamiento 2 más 2 es igual a 5. En otras palabras, el contenido de nuestros pensamientos, ya sean verdaderos o falsos, correctos o incorrectos, amables o desagradables, razonables o irrazonables, no hacen que cambie nada para quien los conoce. Asimismo, nuestros sentimientos más oscuros
y nuestros momentos más felices, los conoce por igual la misma conciencia, el mismo yo cognoscente. Así como la persona de pie en el andén está presente antes de la aparición del tren, durante la existencia del tren y después de que el tren haya pasado por la estación. Así, la presencia testigo de la conciencia está presente antes de nuestros pensamientos y sentimientos, durante la existencia de todos los pensamientos y sentimientos, y después de que todos nuestros pensamientos y sentimientos hayan desaparecido. Y así como la persona que permanece de pie en el andén está exactamente en la misma condición antes de que el tren haya pasado por la estación y después de que el tren haya pasado por la estación, la presencia testigo de la conciencia siempre permanece exactamente en la misma condición. Independientemente del contenido o la calidad de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones. Como tal, se dice que es trascendente, independiente, no afectado. La presencia testigo de la conciencia es completamente imparcial, como el sol que brilla sobre toda la experiencia por igual. Aunque todos los juicios se le aparecen, eso está inherentemente libre de todo juicio. No puede distinguir entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto. Eso no implica que los pensamientos sobre lo que está mal o bien, lo correcto o lo incorrecto, no sean apropiados o relevantes. Es simplemente decir que las ideas de bueno o malo, correcto o incorrecto, no son inherentes a la conciencia misma. Como tal, se dice que la conciencia es incolora, libre de todo contenido objetivo, libre de toda forma o limitación. En la experiencia de la mayoría de las personas, la conciencia del yo se ha mezclado con las cualidades y limitaciones de los pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones. Y parece, como resultado, haber adquirido sus límites. Así que el primer paso es desenredar o sacar la conciencia de su contenido, de la experiencia objetiva.
Este es un camino de discriminación, separando la conciencia de todo lo que es consciente. Y a medida que la conciencia es aliviada o despojada de todas las cualidades con las que parece haberse mezclado, comienza a brillar cada vez más claramente tal como es. En algunos casos, esta revelación de la naturaleza de la conciencia ocurre en un solo momento, sin ser solicitada. Y todos hemos leído u oído tales historias. Pero en la mayoría de los casos, la revelación de la naturaleza de la conciencia tiene lugar gradualmente o como una serie de revelaciones. La palabra revelación viene del latín revelare, que significa hacer visible. Entonces, ocurre esta exposición de la naturaleza esencial de la conciencia, que es la naturaleza esencial de nosotros mismos, desnuda, abierta, vacía, prístina, luminosa, siempre en la misma condición, nunca envejeciendo, nunca apareciendo ni desapareciendo, es decir, sin nacimiento ni muerte, imperturbable y como la paz misma, nunca engrandecida o disminuida por ninguna experiencia, y como realización o felicidad en sí misma. La belleza de este enfoque directo es que no tenemos que pasar años practicando o haciendo tremendos esfuerzos para convertirnos en esta conciencia prístina, luminosa, abierta y vacía. Simplemente tenemos que mirarnos a nosotros mismos como somos en realidad. Y en este mirar, en este ver claro, nuestra naturaleza se revela y se vuelve clara. No nos convertimos en una conciencia abierta y vacía. Simplemente nos damos cuenta de que eso es lo que ya siempre somos. La única razón por la que no nos damos cuenta antes es porque a través de la fuerza de nuestro condicionamiento nos permitimos mezclarnos con las cualidades de nuestros pensamientos, sentimientos, sensaciones y percepciones. Todos, independientemente del contenido de sus pensamientos y sentimientos y de la calidad de sus actividades y relaciones subsiguientes, son esencialmente esta misma conciencia prístina, luminosa, abierta, vacía y amorosa. Todo lo que se necesita es reconocer esto
Y todo lo que se necesita para reconocerlo es mirarse a sí mismo, ir a eso que llamamos yo. De hecho, ni siquiera requiere ir a nosotros mismos, porque ya estamos situados en y como nosotros mismos. No hay distancia de nosotros a nosotros mismos. Entonces, no hay lugar ni necesidad de ningún esfuerzo o camino. Si te pidiese ahora, en términos relativos, que te levantes y des un paso hacia ti, ¿a dónde irías? Así que este es verdaderamente un camino sin esfuerzo, un camino sin camino. Cuando estamos caminando hacia una habitación oscura, al principio no vemos nada. No hay nada que podamos hacer para ver los objetos en la habitación. Todo lo que podemos hacer es esperar. Y en esta espera uno se aclimata a la oscuridad y los objetos empiezan a surgir sin que hagamos nada. Es lo mismo aquí. Descansamos la mente en su fuente y esencia de la consciencia. Y en este reposo en sí misma, en este morar en sí misma, esta permanencia en sí misma, la naturaleza de la consciencia se revela gradualmente en la mayoría de los casos. No es descubrir la consciencia o reconocer y volver a conocer algo que siempre hemos conocido, pero que perdimos de vista debido a nuestra fascinación con el contenido de la experiencia objetiva. Un recuerdo de nosotros mismos, no un recuerdo de algo en el pasado, sino de algo que está siempre presente en nuestra experiencia, pero aparentemente oscurecido por el clamor de la experiencia objetiva. Así que esta revelación, la naturaleza esencial de la consciencia, es la parte del camino que mira hacia adentro. Y habiendo establecido la presencia, la primacía y la naturaleza de la consciencia, es necesario volver a visitar los objetos de experiencia de los que inicialmente nos separamos.
Entonces, en el camino que mira hacia afuera, comenzamos a explorar y con el tiempo colapsamos la distancia o la distinción entre la consciencia y sus objetos, entre el conocedor y lo conocido, entre uno mismo y el otro. Así que en esta segunda etapa nos embarcamos en este camino hacia el exterior. Entonces, en primer lugar, observa que todo lo que aparece debe aparecer en algo o sobre algo. Simplemente explora esta declaración. ¿Sería posible, por ejemplo, tener un correo electrónico sin pantalla? ¿O las palabras de una novela sin la página en blanco? ¿O una nube sin cielo? Nuestros pensamientos aparecen y desaparecen. Por lo tanto, deben aparecer y desaparecer sobre algo o en algo. ¿En qué aparecen tus pensamientos? No digas, no sé. Si estamos leyendo un correo electrónico, por definición, estamos experimentando la pantalla en la que aparece. ¿Sería posible leer un correo electrónico sin ver la pantalla? ¿Sería posible ver las nubes sin experimentar el cielo? ¿Sería posible leer un libro sin ver la página? Puede que no nos demos cuenta de que estamos viendo la pantalla, el cielo o la página, pero sin embargo lo estamos experimentando. No podemos decir que no veo la pantalla o que no conozco la pantalla cuando estamos leyendo un correo electrónico. Así que hazte la pregunta: ¿en qué aparecen mis pensamientos? Si estás experimentando tus pensamientos, y supongo que todos los estamos experimentando, estamos, por definición, experimentando lo que sea en lo que aparece. ¿Qué es eso? Toma cualquier sentimiento que esté presente, si de hecho hay algún sentimiento presente. Y no importa cuáles sean los sentimientos. Puedes estar aburrida, tal vez irritado, puedes estar triste, no importa. No toques los sentimientos y tampoco te intereses por ellos. Nos interesa eso en lo que aparece. Nuestros sentimientos
aparecen y desaparecen. Deben aparecer y desaparecer en algo. Y si estamos experimentando nuestros sentimientos, por definición, estamos experimentándolos dentro de lo que sea eso en lo que aparece. ¿Qué es eso? Volviendo a la analogía del correo electrónico, o la novela, o las nubes, observa que sea lo que sea en lo que aparece el correo electrónico, está esencialmente libre de correos electrónicos. Sean cuales sean las palabras, la página en la que aparecen las palabras está inherentemente libre de palabras. El cielo, inherentemente libre de nubes. Entonces, sea lo que sea en lo que aparecen nuestros pensamientos y sentimientos, está inherentemente libre de pensamientos y sentimientos. Los pensamientos y sentimientos no son esenciales para él. Así como la pantalla, la página y el cielo están relativamente vacíos, inherentemente vacíos, así cualquier cosa en la que aparezcan nuestros pensamientos y sentimientos está inherentemente vacía, vacía de contenido objetivo. Se podría comparar a un espacio vacío, no un espacio vacío e inerte, sino un espacio de conocimiento vacío o un espacio consciente vacío. Observa que tus pensamientos y sentimientos están flotando a través de este espacio. Los pensamientos que pasan por este espacio son más rápidos que los sentimientos, por lo que podríamos comparar nuestros pensamientos con pájaros que vuelan rápidamente por el cielo, mientras que nuestros sentimientos son más lentos. Son más como nubes que pasan lentamente por el cielo. Pero en ambos casos, los pájaros y las nubes atraviesan el cielo del mismo modo que nuestros pensamientos y sentimientos atraviesan este espacio consciente, abierto y vacío. Ahora bien, lo que acabo de decir no es muy diferente del punto de vista convencional en el que se considera que nuestros pensamientos aparecen en nosotros, en nuestra mente. Sin embargo, observa que tus sensaciones, y por tus sensaciones me refiero a sensaciones corporales, como las que hormiguean detrás de tus ojos, la temperatura del aire en tu piel, la sensación de tus pies en el suelo o las manos en tu regazo, el dolor en tu espalda o tu pierna. Estas sensaciones también van y vienen. ¿Dentro de qué van y vienen? Si estamos experimentando sensaciones,
y todos estamos experimentando sensaciones más o menos intensas, por definición, estamos experimentando lo que sea en lo que aparecen. ¿Qué es eso? No digas mi cuerpo, porque la experiencia de tu cuerpo es en sí misma una sensación o una serie de sensaciones. ¿En qué aparecen esta serie de sensaciones? Tienes que ser totalmente inocente para hacerte esta pregunta. No te distraigas con una línea de razonamiento sofisticado. Solo sé simple, directo, inocente. Imagina que no sabes nada, que estás experimentando la sensación actual por primera vez. Como un recién nacido experimentaría una sensación. ¿En qué aparece esta sensación? No te remitas a tu memoria, a tu condicionamiento. Remítete a tu experiencia actual. Permite que la sensación de detrás de tus ojos llame tu atención. Y ahora permite que el pensamiento actual llame tu atención. No importa cuál sea el contenido del pensamiento. Y ahora, con tu atención, simplemente ve de un lado a otro, entre la sensación, que es el hormigueo detrás de tus ojos, y el pensamiento actual. Hazte la pregunta: ¿a través de qué medio viaja mi atención mientras va de la sensación al pensamiento? Observa que tu atención viaja a través de este espacio vacío de conocimiento. Pregúntate a ti mismo: ¿la sensación de hormigueo detrás de mis ojos aparece en el mismo espacio que mis pensamientos? ¿O aparecen en dos espacios diferentes? Cuando vas con tu atención de la sensación al pensamiento, dejas un campo, cruzas la frontera y entras en otro campo para entrar en contacto con el pensamiento.
o tu atención se mueve siempre en el mismo campo. Escucha cualquier sonido que esté presente. El sonido de mi voz o cualquier otro sonido que esté ocurriendo. Estos sonidos aparecen y desaparecen. Y deben estar apareciendo y desapareciendo en algo. Y si estamos experimentando los sonidos, por definición, estamos experimentando el medio en el que aparece. ¿Qué es eso? Ves con tu atención de una sensación a un pensamiento, de un pensamiento a un sonido, y del sonido regresa a una sensación. Hazte la pregunta: ¿mi atención se mueve siempre en el mismo campo? ¿O hay un campo en el que aparecen nuestros pensamientos, otro campo en el que aparecen nuestras sensaciones y un tercer campo en el que aparecen nuestras percepciones? Observa que tu atención está siempre viajando en el mismo campo sin fronteras. Abrid los ojos un minuto, los que tenéis los ojos cerrados. Aparece una percepción que llamamos la habitación o el mundo. Esta percepción acaba de aparecer. Cerrad los ojos. Esta percepción ha desaparecido. Esa percepción debe haber aparecido en algo. Y si estamos experimentando la percepción de esta habitación o el mundo, por definición, estamos experimentando lo que sea en que aparezca la percepción. ¿Qué es eso? ¿En qué aparece la percepción actual? No digas espacio. El espacio es en sí mismo una percepción. La experiencia del espacio aparece y desaparece. ¿En qué aparece la experiencia del espacio? ¿Aparece en el mismo medio en el que aparecen tus pensamientos, sentimientos y sensaciones? ¿O aparece en un campo diferente? Ahora simplemente viaja con tu atención hacia atrás y hacia adelante desde el pensamiento actual hasta la percepción actual.
¿No permanece siempre tu atención en el mismo campo? Aquí es donde la enseñanza no dual se aparta radicalmente del pensamiento convencional. Nos quedamos muy cerca de la experiencia. Vemos que toda experiencia, es decir, nuestros pensamientos, imágenes, sentimientos, las sensaciones que conocemos como el cuerpo, percepciones que conocemos como el mundo, todos tienen lugar en el mismo espacio o campo abierto, vacío y consciente. En otras palabras, toda experiencia tiene lugar en la conciencia. Esa no es una experiencia extraordinaria que yo tengo o algunos de vosotros tenéis y a la que algunas personas tienen el privilegio de acceder. Es, de hecho, la experiencia de todos. ¿Alguien puede encontrar ahora una experiencia que esté teniendo lugar fuera del campo de la conciencia? Mira hacia atrás en tu vida pasada. ¿Alguna vez has tenido una experiencia que haya tenido lugar fuera del campo de la conciencia? Piensa en alguna de tus experiencias más exóticas y extraordinarias. Los viajes de LSD para mayores de 60 años, los viajes de éxtasis para menores de 30 y las experiencias cercanas a la muerte que algunos de nosotros pudimos haber tenido. Las visiones o estados mentales extraordinarios que algunos de nosotros podemos haber alcanzado en clases de meditación exótica, experiencias de Kundalini, visiones, las profundidades de la desesperación que algunos de nosotros podemos haber sentido, dolor, pérdida. ¿Alguno de estos tuvo lugar fuera de la conciencia? Si ninguno de nosotros ha tenido o podría tener una experiencia fuera de la conciencia, ¿cómo sabemos que existe tal lugar fuera de la conciencia? Recordad que nuestra cultura mundial se basa en la creencia de que la conciencia es un subproducto de la actividad cerebral, la actividad neuronal, aunque nunca nadie haya encontrado conciencia en el cerebro. La mayoría de los científicos cree que tarde o temprano será localizada. En otras palabras, desde el punto de vista convencional, la conciencia es este fenómeno frágil y fugaz que existe dentro del cerebro, y todo lo demás existe fuera de la conciencia.
Curiosamente, ninguna de las personas que creen en esta idea, que son más de 7.000 millones de personas, ha encontrado alguna vez algo fuera de la conciencia. Pero este hecho no es suficiente para disuadir a la mayoría de las personas de que no hay nada fuera de la conciencia. Mira si puedes ir ahora, con tu atención, al borde del espacio de conocimiento o conciencia en el que aparece toda experiencia. ¿Hay alguien aquí que en algún estado de su infancia no se haya acostado despierto preguntándose hasta dónde llegaba el espacio físico? ¿Recuerdas haber viajado con tu imaginación, viendo cuánto avanzaba el espacio, preguntándote qué había más allá del espacio? En otras palabras, lo que habría más allá del contenedor en el que aparentemente apareció nuestra experiencia. Haz lo mismo ahora. Aventúrate con la imaginación al borde del espacio de la conciencia en el que aparece tu experiencia. Observa si puedes encontrar un borde consistente, un lugar donde termine el campo de conciencia en el que aparece toda experiencia. Cualquier borde o borde del campo de la conciencia con el que nos encontremos sería en sí mismo una apariencia dentro de la conciencia. Cuando digo, mira si puedes encontrar un borde en el campo de la conciencia, tú no eres una cosa y la conciencia es otra. Solo la conciencia es consciente, por lo tanto, solo la conciencia sabe algo sobre sí misma. Así que realmente le estamos preguntando a la conciencia misma, ¿tú alguna vez encuentras un límite dentro de ti misma? ¿Tú llegas alguna vez al borde de ti misma? Observa de esta manera que la propia conciencia es la única que sabe algo sobre sí misma, que no tiene límites,
así que es ilimitada o infinita, no finita. Reconocer la naturaleza infinita de la conciencia no es tener una experiencia mística extraordinaria, es simplemente ver claramente, en este momento, la naturaleza esencial de nuestra propia mente. No es una experiencia extraordinaria, es simplemente la experiencia natural de la conciencia de sí mismo, libre de cualquiera de los límites que el pensamiento y el sentimiento le superponen. Hazte la pregunta: ¿ha tenido alguna vez la conciencia del yo la experiencia de comenzar? No pienses en esto ni lo razones contigo mismo. Solo ve a tu experiencia de ti mismo, tu conciencia. ¿Cuál es tu experiencia de ti mismo? ¿Alguna vez has tenido la experiencia del comienzo de ti mismo? ¿O el final de ti mismo? Para experimentar el comienzo o el final de ti mismo, tu conciencia tendría que experimentar la ausencia de ti mismo. ¿Ha tenido alguna vez la conciencia que tienes de ti la experiencia de su propia ausencia? En otras palabras, ¿puedes decir soy consciente pero no soy consciente? Por supuesto que no. Un pensamiento cree que la conciencia comienza y se detiene. ¿Por qué? Porque el pensamiento cree que la conciencia es idéntica al cuerpo. El cuerpo es algo que aparece y desaparece, y por lo tanto, todo lo que es idéntico a él debe también aparecer y desaparecer con él. Y por esta sencilla razón, nuestra cultura cree que la conciencia comienza cuando el cuerpo aparece y termina cuando el cuerpo desaparece. Es como creer que la pantalla de tu ordenador comienza cada vez que recibes un correo electrónico y termina cada vez que lo tiras a la basura. Si la pantalla fuera idéntica al correo electrónico, eso sería cierto. Observa que en tu propia experiencia de ti mismo, es decir, la experiencia consciente de ti mismo, está siempre presente. No tiene conocimiento de su propia aparición o desaparición, su propio nacimiento
o muerte. En otras palabras, en tu propia experiencia de ti mismo, la conciencia de tú está siempre presente o es eterna. En otras palabras, la propia experiencia de la conciencia de sí misma es omnipresente y sin límites, o eterna e infinita. Ahora, desde el punto de vista materialista, es decir, desde el punto de vista que cree que la materia estuvo aquí primero y que algo después dio lugar a la conciencia, el saber que la conciencia es eterna e infinita es un conocimiento extraordinario. No tiene nada de extraordinario. Lo que es realmente extraordinario es la creencia de que la conciencia es temporal y finita. Para las personas que solían creer que la Tierra era plana, el saber que es redonda era extraordinario. Para aquellos que entienden que la Tierra es redonda, creer que es plana es extraordinario. Entonces, haz que tu nueva norma sea esta comprensión, esta sentida comprensión de que toda experiencia no aparece simplemente ante la presencia testigo de la conciencia, sino que aparece en la eterna conciencia infinita. Date cuenta que el tiempo y el espacio no son los contenedores de tu experiencia. La conciencia es el contenedor de la experiencia. No solo entiendas esto, siéntelo. Nota de nuevo que no hemos tocado nuestra experiencia. No hemos manipulado la experiencia de ninguna manera. No tenemos que aquietar la mente o cambiar nuestras sensaciones desagradables por agradables o sentimientos incómodos por otros más positivos. Todo lo que estamos haciendo es contemplar la experiencia como ya es. Hazte la pregunta, ¿cuántas conciencias limitadas puede haber? ¿Hay 7.000 millones de conciencias ilimitadas?
o 7 billones si incluimos a todos los animales? Incluso si hubiera dos conciencias, cada una de esas conciencias tendría que tener un límite. La primera conciencia tendría que detenerse en el lugar donde empezara la segunda conciencia. Nadie ha tenido o podría experimentar un límite a la conciencia. En otras palabras, la conciencia nunca tiene la experiencia de una limitación dentro de sí misma. ¿Será que cada una de nuestras mentes aparece en el mismo campo de conciencia? Cuando uso mente en este contexto, no solo me refiero a pensamientos e imágenes, me refiero al contenido completo de nuestra experiencia objetiva. Pensamientos, imágenes, sentimientos, sensaciones, vistas, sonidos, sabores, texturas. Me refiero a la mente en el sentido más amplio del término. Así como bajo la perspectiva materialista, todos creemos que cada uno de nuestros cuerpos aparece en el mismo espacio físico, indivisible e ilimitado, ¿será que cada una de nuestras mentes aparece en la misma conciencia, indivisible, ilimitada e infinita? En otras palabras, simplemente, ya que, relativamente hablando, bajo el paradigma materialista, cada uno de nuestros cuerpos está hecho de la misma sustancia, materia. Así como cada uno de nuestros cuerpos tiene un origen común, una fuente común, podría ser que cada una de nuestras mentes esté hecha de la misma materia, tengan un origen común, una fuente común. ¿Será que cada una de nuestras mentes se precipita dentro de un mismo campo infinito de conciencia? ¿Y eso no explicaría la experiencia del amor? Esa es la experiencia de que en un nivel más profundo todos somos uno. ¿No empieza a tener sentido? Hace 2500 años, casi todo el mundo creía que la Tierra era plana. Poco a poco, la gente empezó a cuestionar esto y a hacer observaciones muy cuidadosas de la experiencia. Las primeras personas que sugirieron que la Tierra era redonda fueron ridiculizadas por esta idea tan contraria al sentido común.
Pero como dijo Einstein, el sentido común es simplemente una serie de prejuicios que la mayoría de las personas adquieren a los 18 años. Del mismo modo, hace unos 600 años, la mayoría de la gente creía que el Sol viajaba alrededor de la Tierra. Tal era la evidencia del sentido común. Pero luego la gente comenzó a hacer observaciones cuidadosas de la experiencia y se dio cuenta de que el sentido común es engañoso. En otras palabras, no se puede confiar en el sentido común para conocer la realidad. Y efectivamente resultó que el Sol no viaja alrededor de la Tierra. Hasta ahora, la cultura mundial ha creído que el universo está hecho de eso llamado materia, existente en el tiempo y el espacio, y que la mente o conciencia apareció de la materia después de mucho tiempo. Eso es lo que sugiere el sentido común. Pero si hacemos una observación cuidadosa de la experiencia, obtenemos una imagen muy diferente. Entonces parece que toda experiencia no solamente aparece a la conciencia, sino que aparece en la conciencia. Entonces, queda una pregunta. ¿De qué está hecha la experiencia? ¿De qué está hecho el material que aparece en la conciencia? Debe estar hecho de algo. ¿De qué está hecha tu experiencia? Si estamos leyendo un correo electrónico, estamos por definición viendo de qué está hecho. Si estamos leyendo una novela, estamos experimentando el material del que está hecha la novela. Si estamos experimentando pensamientos, imágenes, sentimientos, sensaciones y percepciones, estamos, por definición, experimentando la realidad. Esa es la materia de la que están hechos. ¿Qué es eso? ¿De qué está hecha tu experiencia? Cuando digo tu experiencia, me refiero a tus pensamientos, tu cuerpo, la silla, esta habitación, tus sentimientos, tus amigos. ¿De qué están hechos? Si los estamos experimentando y cada uno de nosotros los está experimentando, debemos estar experimentando la materia de la que están hechos. ¿Qué es eso? Comienza con tus pensamientos.
Los pensamientos no es que no sean nada, son algo, deben estar hechos de algo. Toca tus pensamientos ahora. Extiende tu mano imaginaria. Toca tus pensamientos. Hay algo allí. El pensamiento no es que no sea nada. ¿Qué es? ¿De qué material está hecho? Haz la pregunta de otra manera. ¿Hay algo en mis pensamientos además de conocerlos? ¿Hay alguna sustancia en tu pensamiento además de saber o experimentar? ¿Y qué hay de tus sentimientos, emociones? ¿Hay algo presente en una emoción que no sea conocerla o experimentarla? ¿Qué pasa con tu sensación? ¿Es la sensación de tu mano en la silla o tu pie en el suelo? ¿Hay algo en esa sensación además de conocerla o experimentarla? ¿Y qué pasa con la vista de esta habitación o el sonido de esta voz? ¿Existe allí algo más que el saberlo? ¿Y el saber del que están hechos nuestros pensamientos es diferente del saber del que están hechas las percepciones? ¿O toda experiencia está hecha del mismo saber, la misma conciencia? Cuando escuchamos en las enseñanzas tradicionales que el mundo es una ilusión, lo que quieren decir es el mundo tal como lo concibe un pensamiento convencional, como una multiplicidad y diversidad de objetos hechos de sustancia muerta llamada materia. Tal mundo es una ilusión, no está allí. La ciencia contemporánea confirma esto, pero hay una realidad en todas las ilusiones. Un espejismo en el desierto es una ilusión como agua, pero su realidad, relativamente hablando, es luz. El paisaje de la película es una ilusión como paisaje, pero en términos relativos es real como pantalla. Entonces, el mundo hecho de materia, nuestros cuerpos hechos de materia, son ilusiones, como los objetos. Pero todas las ilusiones tienen su realidad. La experiencia es real. Toda experiencia es real. ¿Alguien aquí ha tenido alguna vez una experiencia que no fuera real? Como dijo Wang Po, la gente ignora la realidad del mundo ilusorio. La realidad de nuestra experiencia
es la consciencia, el conocimiento puro. La consciencia es la única sustancia que alguna vez se experimenta. Y es la consciencia la que está experimentando. La materia es una abstracción del pensamiento. Por eso los físicos nunca la han encontrado. Cada una de nuestras mentes se precipita en el mismo campo de conciencia infinita. Cada una de nuestras mentes no solo se le aparecen a la conciencia, no solo aparecen en la conciencia, están hechas de conciencia o conocimiento. La conciencia o conocimiento puro es la única sustancia presente en la experiencia. En otras palabras, el mundo es una realidad virtual que aparece en la consciencia. Es conocido por la consciencia y hecho de consciencia. Mi madre dice que cuando tenía 6 años le dije: siento que cada una de nuestras vidas es como un sueño en la mente de Dios. He tardado exactamente 50 años para llegar a la misma conclusión. Dieron esta intuición a un niño inocente e ingenuo de 6 años, pero luego la visión o la intuición desaparecieron y tuve que encontrar mi propio camino de regreso, lo cual me llevó a una gran aventura. Pero he llegado a la misma conclusión, que cada una de nuestras mentes es como un sueño en la mente infinita de Dios. Y así como nuestros sueños nocturnos aparecen y están hechos de nuestra propia mente indivisible, entonces cada una de nuestras mentes está en la mente infinita e indivisible de Dios. Así como los objetos y personas con los que soñamos por la noche parecen estar separados desde el punto de vista de la persona en el sueño, desde cuya perspectiva los conocemos, así los objetos y las personas que encontramos en nuestra vida parecen estar separados desde el punto de vista de nuestro propio cuerpo, sujeto de la experiencia, aparentemente separado, a través del cual los objetos y los otros parecen ser conocidos. Pero así como no hay objetos reales y otros en nuestro sueño nocturno, tampoco hay objetos reales y otros en el estado de vigilia. En otras palabras, no hay cosas, no hay objetos, no hay yoes separados, solo hay una realidad íntima, indivisible, infinita. Apareciendo en sí misma como una multiplicidad
y diversidad de objetos y yoes separados, pero nunca convirtiéndose, en realidad, en otra cosa que no sea ella misma, sin dejar nunca de ser ni de conocer su propio yo íntimo, indivisible, infinito. Por eso, el sufí Balyani dijo: quien se conoce a sí mismo, conoce al Señor. Quien conoce la naturaleza esencial de su propia mente, conoce la realidad última del universo. Cuando digo que cada una de nuestras mentes está precipitada en el mismo campo de conciencia infinita, no quiero sugerir que nuestras mentes son cosas en sí mismas, que son entidades reales llamadas mentes individuales. La mente es la actividad de la conciencia. Así como la película es la actividad de la pantalla, no existe una cosa real llamada película. Lo que llamamos película es simplemente una actividad de la pantalla. La pantalla es la única entidad que está ahí, si podemos llamarla entidad. No existe tal cosa llamada una mente. No hay mentes. No solo no hay un cuerpo y el mundo como se conciben normalmente. No hay ni una mente. No hay mentes individuales. Cada una de nuestras mentes son como pensamientos en la mente de Dios. Nadie jamás ha encontrado algo llamado un pensamiento. Nadie jamás ha sacado un pensamiento de la mente. No existe tal cosa como un pensamiento. El pensamiento es solo la actividad de nuestra mente. Asimismo, cada una de nuestras mentes es la actividad de la consciencia. Así que no hay cosas finitas reales. Así que ni siquiera podemos decir que la consciencia es infinita. Decir que la consciencia es infinita es decir que no es finita. Pero si no hay cosas finitas, no podemos usar la palabra finito para comparar la consciencia. No hay nada finito en la existencia, por lo que no tiene sentido decir que la consciencia no es finita. Cuando decimos que la consciencia es infinita, es sólo una concesión a la creencia
en cosas finitas. No hay cosas finitas y por lo tanto no podemos decir que la consciencia es infinita. Cuando decimos que la consciencia es indivisible, implicamos que hay cosas separadas, todas divididas entre sí. Pero una vez que nos damos cuenta de que no hay objetos separados o entidades, ya no podemos ni siquiera decir que la consciencia es indivisible. La palabra indivisible no tiene significado. No podemos decir que la conciencia es conciencia pura porque no hay nada en la conciencia aparte de sí mismo que pueda hacerla impura o manchada. Entonces es por eso que se dice que la conciencia no tiene verdaderamente ningún atributo. Incluso decir que es eterna, infinita, prístina, luminosa, es decir demasiado. Todas estas palabras se toman prestadas del lenguaje de la dualidad. Todas hacen una concesión a la realidad de los objetos existentes, separados e independientes. Son palabras válidas desde ese punto de vista, pero en un determinado momento tenemos que abandonar incluso todas esas descripciones. Todas se basan en la creencia en cosas separadas. Ni siquiera podemos llamar conciencia a la realidad, porque incluso la palabra conciencia implica el objeto del que todos somos conscientes. Y por eso se dice que la realidad es verdaderamente indescriptible. Es por eso que Ramana Maharshi dijo: el silencio es la enseñanza más elevada. Y teniendo en cuenta esta frase, ¿debo dejar de hablar?